Vamos a leer un registro en la Biblia que hemos leído seguramente varias veces en nuestra lectura de la Biblia, aquellos que leen la Biblia frecuentemente. Hay registros conocidos como, por ejemplo, la historia de David y Goliat, la historia del arca, de Moisés pasando el mar rojo y el milagro de la partición de las aguas, historias que hemos visto en películas o que hemos conocido a través de los años, y se nos vuelven más familiares algunas de estas historias, como por ejemplo la historia de Génesis, de la creación, que hemos visto en películas, se nos han contado desde los primeros tiempos en la iglesia o en las reuniones. Nuestros padres, nuestra madre nos contó historias de la Biblia que se nos vuelven un poco más conocidas que otras. Sin embargo, la repetición de estas lecturas, a veces uno se ve, piensa, ya la conozco desde siempre esta historia, por ejemplo, David y Goliat. Y la que voy a leer ahora en el libro de Segunda Reyes, capítulo 5, la historia de Naamán el leproso. Sin embargo, hay mucho para aprender en la lectura repetida de un registro. Primero, la posibilidad de que en esta lectura el Espíritu Santo ilumine a la persona, alumbre los ojos del entendimiento de esta persona que lee, del lector, y vea algo que antes no se había percatado, no lo había conocido. Como por ejemplo, cuando en el Antiguo Testamento hay muchos registros y muchos relatos que parecían oscuros en un tiempo y que se revelan con más claridad en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Cordero Pascual. En el plan de Dios, el Cordero de la Pascua que se comía apurado en Egipto antes de la salida del cautiverio, y la sangre de ese Cordero se marcaba en los dinteles, en el tope de las puertas, para que el ángel exterminador no matara a los primogénitos del pueblo de Israel. Y esto era un tipo que después uno se da cuenta de que es la sangre de Jesucristo la que nos limpia de esta exterminación, nos redime, nos limpia del pecado. Cosas que parecen oscuras y complicadas en el Antiguo Testamento se ven con claridad en el Nuevo Testamento, en el plan fantástico y completo de la revelación de Dios. Por eso el Espíritu Santo puede ser que en un registro que hemos leído varias veces se ilumine y entre en claridad en una lectura posterior del mismo registro. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que nuestro entendimiento, al leerlo de nuevo, a registros conocidos, se vea con una nueva perspectiva, con una nueva dimensión. Lo vemos desde abajo, por ejemplo, ese registro, y una perspectiva nueva es verlo desde arriba, desde otro ángulo. Me hace acordar cuando Jesucristo enseña algunas parábolas, como por ejemplo la parábola del sembrador, que sale a sembrar la semilla y cae en distintas tierras, una con espinas, otra que no da fruto, etc. Y los apóstoles no entendieron la primera explicación. Y cuando lo explica de vuelta, en que el sembrador es el que predica la palabra y las semillas es la palabra de Dios que cae en distintas tierras y en una fértil da fruto y se multiplica ese fruto. A veces leemos registros conocidos que no los entendemos en toda su plenitud en la primera lectura, y viendo con una distinta perspectiva, con una explicación nueva, con un entendimiento nuevo, ¡pum!, entran con mayor claridad. Y la otra posibilidad de leer registros que hemos conocido
por mucho tiempo y lo leemos de vuelta, es que lo hemos leído en un momento particular de nuestras vidas, con distintos desafíos o circunstancias, o la edad también puede ser, que lo vemos en una forma, en un momento, pero con distintas circunstancias nos habla y nos impacta de una forma completamente diferente y mucho más fuerte en otro momento de nuestras vidas. Y eso, por ejemplo, cuando uno lee en Tesalonicenses, cuando habla de los que duermen en Cristo, que los que fallecen, que no se entristezcan y no sean como los que no tienen esperanza, porque sabemos que los muertos en Cristo, en el momento del retorno de Jesucristo, van a resucitar y estaremos siempre con ellos. Los que viven no precederemos a los que murieron en Cristo, sino que son rescatados en las nubes con Cristo para vivir en la vida eterna prometida por Jesucristo. Y esa lectura a uno la leemos, la entendemos, pero cuando uno lidia o cuando uno está enfrentado con la muerte de un ser querido, tiene una fuerza y un dinamismo diferente a la lectura previa en circunstancias diferentes o circunstancias donde uno enfrenta la realidad del momento. Y así pasa con distintas escrituras. Siendo una fuente de agua viva, hay distintos momentos y circunstancias y edades o lo que sea, casado, con hijos, es diferente cuando uno lee algo de la Escritura en un momento de más juventud, por ejemplo. Y pasa con todos nosotros. Hay versículos que me hablan a mí y lo entiendo de una forma diferente, y pasa con todos, a distintas etapas de desafíos o de circunstancias en la vida de cada uno de nosotros. Por eso la lectura asidua de versículos o relatos, o capítulos o libros que pensamos que ya los conocemos de tantas veces leerlos, no hay que descartar la posibilidad de que suceda, de que el Espíritu Santo le hable a uno particularmente de una claridad en ese registro, o lo vea con distinto ángulo, con distinta perspectiva, o en las circunstancias de la vida de uno puede ser que hable de una distinta manera y una fuerza y una intensidad que nunca antes se había encontrado.